prácticamente hemos acabado la unidad de lo que significan las hernias, ¿no? O sea, ya hemos acabado la hernia de la pared abdominal, la hernia diafragmática, y también hemos hablado de la hernia de hiato, ¿no? Hoy día vamos a hablar ya de otra patología y vamos a empezar en forma descendente, el aparato digestivo, hablando de lo que significa patología esofágica. Y obviamente la primera patología es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el esófago? El esófago es la parte inicial del tubo digestivo, a la boca, pero después viene el esófago, es un tubo muscular, empieza en la pared y termina en el cardia gástrico o esfínter esofágico inferior. En el esófago, para ver el esófago, hay métodos. O sea, yo puedo ver el esófago en la parte funcional, pero también puedo ver la parte morfológica. Una radiografía simple podrá permitir ver el esófago, no. O sea, muy poco detalle, podrá haber un poco de aire, ¿no? Pero es que es un tubo que por su peristaltismo hace vaciamiento, por lo tanto, entonces si yo quiero ver la forma del esófago, entonces yo le doy contraste, varitado o una sustancia radiopaca, y puedo ver la forma del esófago, ¿no? Eso es lo que se llama esofagograma. En ese estudio, nosotros podemos ver que el esófago tiene 3 estrechamientos. ¿Por qué es importante hablar de estos estrechamientos? Porque son los lugares donde normalmente se atascan algún tipo de alimentos. ¿Han visto que hay atragantamiento? La gente al comer, puede atragantarse, y también los cuerpos extraños pueden quedar en esta zona de estrechamiento. O sea, es un tubo, pero tiene zona de estrechamiento. La superior está dado por el músculo cricofaríngeo, el estrechamiento medio en la división del bronquio izquierdo y callado aórtico, y el inferior en el esfínter esofágico inferior. Decía yo que en esta zona se pueden a veces detener o se pueden atacar cuerpos extraños, sea alimenticio, o en el caso de los niños, a veces cuando se meten algún objeto en la boca para jugar y de repente se lo tragan por accidente, ¿no? Un botón, un quinto o algún otro tipo de objeto. Se ve también personas, los famosos, los que hacían antes, cada vez hay menos, porque bueno, la gente todo lo hacemos más desechable, pero antes los zapatos, por ejemplo, se arreglaban, ¿no? Le cambiábamos las medias suelas, incluso a los zapatos, y entonces la gente que trabajaba se ponía las suelas o se ponían, digamos, clavos en la boca y a veces accidentales. En esa zona era lo que normalmente se podía atacar. Entonces son las 3. Las constricciones, ¿no? La primera viene dada por el músculo cricofaríngeo, la división de la tráquea y la aorta, y el tercero viene a ser diafragma. O sea, es un tubo, pero en estas zonas tienen un estrechamiento. Si uno mira, está por detrás de la tráquea, el esófago está por detrás de la tráquea. Por eso es que a veces cuando nosotros nos atragantamos, que esto empuja y ya se puede, porque es un cartílago, que empuja y puede provocar asfixia. Por eso es lo que se hace la famosa maniobra de Heimlich, que permite que uno haga fuerza y entonces vos hace fuerza abdominal y entonces la gente bota con lo que se sacó, ¿no? ¿Qué podemos hablar más del esófago? Vamos a hablar seguramente de la anatomía y vamos a ver que tiene 3 porciones. Un poco ya me referí el otro día cuando estábamos hablando del hiato esofágico, y uno reconoce que el esófago más o menos son 27 centímetros, que miden 20 centímetros, pero de esa subdivisión uno lo divide en 3 partes: el esófago cervical, que es el que está obviamente en el cuello, que viene a ser 5 centímetros. Es importante porque es patología específica, ¿no? Por ejemplo, está el divertículo de Senker, que es un divertículo específico de esa zona. Está el esófago torácico, que es un poco más inaccesible a
no es tan fácilmente accesible porque tenés que entrar por tórax. Y la parte del esófago abdominal apenas son 2 centímetros. Y esos 2 centímetros son de ahí donde más vamos a trabajar. O sea, donde más patología. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de reflujo gastroesofágico y nos vamos a dar cuenta que prácticamente es en esta zona donde está el problema. El esófago, al ser un tubo, tiene una musculatura que tiene una característica importante. Tiene unas 2 capas, ¿no? La capa externa es longitudinal y la interna es circular. ¿Sí? Las longitudinales, esta es la parte externa y esta es la parte interna. Es importante reconocer esto porque cuando hablemos de la próxima clase de otra patología que es la acalasia, vamos a ver que se habla de corte, o sea, se hace miotomía, o sea, corte del músculo, de este músculo al corte. Entonces tenemos de forma de afuera hacia adentro, ¿no? La mucosa, la serosa, la muscular, y dentro tenemos la mucosa. Entonces esa es la constitución del esófago. Este esófago entonces tiene un esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior es el que va a preponderar en este tipo de patología. Por lo tanto, yo hablaba de del esófago, la parte que hay que estudiar, la parte funcional y motora, como ecológica. En este caso, la parte funcional, yo tendré que hablar de esto, ¿no? Que la presión del esfínter esofágico superior es de 40 a 100 milímetros de mercurio, en cambio del inferior es de 7 a 25 milímetros de mercurio. Si esta presión de este esfínter, o sea, si este esfínter disminuye de 7 su presión, se va a poder refluir los alimentos del estómago al esófago. Según fluye, prácticamente tiene buena presión. Este pasaje unidireccional pasa de arriba abajo por gravedad, por el paritatismo, y una vez que pasan los alimentos, pues se cierra. Por lo tanto, y tiene una presión, ¿no? Manométricamente se mide esta presión. Y si esta presión se relaja, o sea, si baja, entonces hay la posibilidad del reflujo. Es importante reconocer, y esta imagen nos va a servir para hablar también de patologías posteriores que vienen a ser, por ejemplo, la hipertensión portal, varices esofágicas. Es bueno recordar la irrigación. Y tiene en las diferentes 3 porciones que hablamos, cervical, torácica y abdominal, son diferentes las arterias, ¿no? En la porción cervical, por ejemplo, el esófago cervical está irrigado por la arteria tiroidea, ramas de la arteria tiroidea, en la parte torácica por las arterias bronquiales y la abdominal de la rama ascendente de la arteria gástrica izquierda. Obviamente es la misma constitución del retorno, o sea, el sistema venoso. Y en el sistema venoso, ¿qué tal, no? Estas son las tiroideas, el esófago cervical, las bronquiales que vienen a ser del torácico y las gástricas que estábamos hablando de esta porción de 2 o 3 centímetros que es el esófago abdominal. El esófago cervical, torácico y abdominal. Esta parte es la que más fácilmente vamos a hablar para hacer esto. Y la vena, obviamente, es lo mismo, pero vacían en la tiroidea inferior, hacia también en la cervical, la parte torácica, la bronquial, diácido y a la gástrica izquierda, la abdominal. Pero ¿cuál es la importancia fundamentalmente de esto? Que todas ellas son tributarias de dónde? ¿A dónde drenan estas venas? Todas estas. Cervical, la torácica y esa, ¿dónde están tributando? ¿Dónde van? A la porta. Y la porta indica atravesar el hígado, va a ir a la cara. Si hay una hipertensión portal, si el hígado se hace ciclótico, es una pregunta que uno siempre hace, y veo que uno le decía, todo es complementario, anatomía,
fisiología y fisiopatología. Entonces cuando hablemos de varices, están viendo aquí varices esofágicas. Se utiliza la varices esofágica. ¿Por qué? Es que bebía mucho. Tienes que beber mucho porque te da varices. ¿Qué hace pues cirrosis hepática? Hace hipertensión portal. Entonces, si hace hipertensión portal, todo este sistema de drenaje que debería ir en la puerta no pasa y por tanto va para atrás y aparecen las varices. Entonces, esa es la lógica, porque eso también lo vamos a ver en hipertensión portal, pero ya es bueno que lo vayan asimilando porque es parte de la anatomía. Y la inervación obviamente está dado por los marcos, derecho e izquierdo. Ahora entrando un poquito en fisiología, las contracciones peristálticas, o sea, el clearance o el vaciamiento fisiológico del esófago, ¿no? Esa contracción peristáltica impulsa el bolo alimenticio y prácticamente, por eso lo dicen, ya les decía el otro día del dolor que uno siente a veces cuando come anárquicamente, ¿no? Porque tiene movimiento peristáltico, entonces si está vaciando, está succionando, está hacia abajo, entonces es importante que haya armonía, o sea, pues hay que comer tranquilo. Lamentablemente, yo digo lamentablemente a ustedes y a nosotros, a veces la vida pues, nos trata muy mal, digamos, ¿no? O sea, nos forza a que no nos alimentemos bien, ¿no? Prácticamente comemos como deglutiendo, ¿no? No es bueno, hace daño. Hay que tomarse nomás su tiempo, de modo, pues, ¿no? Por eso uno tiene que estar un poquito más tranquilo. Que la disfagia, el dolor, la deglución. ¿Cuándo aparece? Cuando hay distensibilidad esofágica. Cuando la distensibilidad esofágica se pierde a causa de alguna patología muscular. Por ejemplo, en la acalasia hay hipertonía de este esfínter esofágico inferior. Son dos patologías contrapuestas. En el reflujo gastroesofágico hay disminución, menos de 7 milímetros. En la acalasia hay hipertensión de este esfínter. Por eso se llama cardioespasmo. Entonces, al ver alteraciones, pueden tener dolor en la deglución. También cuando hay, por ejemplo, estenosis esofágica por úlcera que hayan provocado, también va a haber este tipo de alteraciones. El esfínter esofágico inferior establece la barrera que estábamos hablando entre el esófago y el estómago, y es una barrera, es un esfínter unidireccional, o sea, mientras hay peristaltismo esofágico, la orden hacia abajo es que se relaje, entonces va exprimiendo y va relajando. Pasa el alimento, deja de haber peristaltismo y se cierra, ¿no? Se cierra para que no haya reflujo. Por eso es que viene a ser muy importante. Esta función de este esfínter se debe a la arquitectura de sus fibras musculares. Por lo tanto, cuando hablábamos el otro día de hernias de hiato, decía, se le hace como anillo, se le crea un nuevo. Acá está bien justificado cuando hablemos de tratamiento quirúrgico, como no está funcionando su esfínter, entonces hay que fabricarle un esfínter. No hay otra manera para que no haya reflujo. Entonces, porque hay una alteración de esta fibra, entonces por lo tanto el esfínter esofágico inferior pierde ese tono. Otra vez volvemos un poquito a fisiología. ¿Cómo yo puedo decir por qué no tenemos reflujo? Normalmente. ¿Hay reflujo fisiológico? Yo les digo, sí, hay reflujo. Pero fisiológicamente, ¿por qué no tenemos? Primero, porque tres mecanismos. Primero, el clearance, o sea, el movimiento peristáltico del esófago, que permite ese succionamiento, por lo tanto, es una capacidad mecánica efectiva para que haga que se vacíe, incluso por gravedad. Instintivamente la gente dice, no lo eches cuando toma leche, ¿qué le hace a los niños? Lo pagan, ¿no? Lo golpean, ¿no? Pues si lo echan, ahorita. Entonces, instintivamente nosotros estamos preparando para que ya haya ese movimiento peristáltico, que viene a ser el primer mecanismo antes del reflujo. El segundo, que es el más importante, es la capacidad mecánica de este esfínter esofágico. O sea, la primera viene a ser el peristaltismo, el vaciamiento, que hace de succión, expulsión, que hace de esófago. Y el segundo viene a ser ya ese mecanismo efectivo que tiene que tener ese tono. Sencillo, eso es fisiología. Entonces, si está entre 7 y 21, ya está, puedo tener reflujo. Baja esa presión, seguro que va a tener reflujo. Y el tercero viene a ser
el reservorio o cámara gástrica. Cuando comemos, los alimentos pasan al estómago, se forma y se viene por anatomía a la parte del fondo gástrico, a la parte más alta. Eso empuja también un poco al esófago para que vean ustedes como obligándolo a cerrar, o sea, como por el empuje ya no lo dejan que recluya, ¿ves? Entonces son los tres mecanismos. De esto, ¿cuál es el más importante? La capacidad mecánica del esfínter esofágico. Decía yo, hay episodios de reflujo en el nivel. ¿Quién de nosotros no, digamos, ha tenido alguna vez? A ver, por ejemplo, chupen menta. Pero no, trae, la tercera, hace un elote y se da cuenta, algo me hizo daño. El chocolate, también. Son la grasa, también. Disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. No la han deshecho, o sea, no hay alteración motora, digamos, ¿no? Pero le han quitado su fuerza, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. Entonces, ese tono que tiene este esfínter esofágico inferior es modulado por mecanismos hormonales, neuronales, ¿no? Y hay, como decía, hay medicamentos, por eso se pueden utilizar medicamentos también en el reflujo. Por ejemplo, los bloqueadores beta estimulan a este esfínter esofágico inferior a cerrarse, por ejemplo. O sea, por edad el reflujo se debe utilizar eso. Y los bloqueadores alfa disminuyen la presión, o sea, sin darte cuenta, a veces por otra patología le das ese tipo de medicamentos y el paciente puede tener reflujo. Entre los alimentos, decía yo, la menta, chocolate, café, alcohol, la grasa, disminuyen la presión. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de repente a nuestras madres o a nuestras tías escuchar decir a los niños, no comas mucho chocolate, vas a vomitar porque se te va a fregar el hígado? Claro, es lo más lógico, si uno lo sabe, ¿no? ¿Y por qué vomita después de 3 chocolates? ¿Es mentira lo que dicen? No. Véanlo, pues a ver, vean uno de sus hermanitos, los sobrinos, a ver, no digo claro, porque si no ya va a ser algo ya premeditado, no van a querer experimentar ustedes, ¿no? Pero si han visto, digamos, en algún momento, van a ver que han vomitado. Claro que vomitan. Y creen que el chocolate le hizo daño. No, fue que estimuló para relajar el esfínter esofágico. Nosotros, los más mayores, de repente cuando comes mucha grasa, eructas y vas a tener ese tipo de problemas. O el alcohol también produce eso. El café, lo que tomamos también, produce ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, también si excedo en comida, ya pues, por más buen esfínter que tenga mucho alimento en el estómago, entonces no hay tanto tránsito y entonces puede haber también ese tipo de reflujo en comidas copiosas. Y al revés, si hay situaciones que nos relajan, hay situaciones también que favorecerían. Por lo tanto, ¿a qué nos sirve esto? También yo ya puedo decir a una persona que tiene reflujo que puede disminuir o aumentar los síntomas de reflujo, ¿no? Lo otro, hemos dicho que se les puede aumentar. O sea, un paciente que tenga reflujo, lo primero que tenés que decirle es que no coma chocolate, que no tome menta, que no tome café, que no tome alcohol, ¿no? Que no coma mucha grasa. Pero hay productos que más bien aumentan, por ejemplo, las proteínas, no está mal. Entre los medicamentos decíamos la domperidona, metoclopramida, cisaprina, son procinéticos y al mismo tiempo hacen aumento del tono. Entonces, aquí está el resumen de ambos, los que aumentan y los que disminuyen. ¿Cuáles aumentan y cuáles disminuyen? Está claro. Son pacientes que tienen que comer más huevo, comer más proteína, pero tenés que proscribirle, te comen Coca-Cola, te comen café, te comen menta, te comen ese tipo de cosas. Esta es la fisiología, ¿no? Tenemos normal. Tenemos el esófago, el paciente tuvo contracciones, el esfínter está funcionando bien, pasa el alimento, aprieta la cámara gástrica, entonces como se produce esto, empuja también para acá. Entonces, por resultado, los alimentos llegan, tienen que subir y otra vez se vuelven. Esto es lo normal. Esto es una persona absolutamente normal. El reflujo es completamente diferente. Entonces, sucede que
De los tres procesos fisiológicos que decíamos, el más importante es la incompetencia de este esfínter esofágico interno. Entonces, la incompetencia de este esfínter hace que ya no en condiciones fisiológicas, porque ya no estamos hablando de comida, no, ya tomé cualquier cosa, estás comiendo hasta proteínas de repente, sentís vos que el alimento se te vuelve. Porque este esfínter esofágico inferior tiene menos de 7 milímetros de mercurio, por lo tanto ya no contiene. Puede tener buen pericardismo, puede tener, claro. ¿Qué le indicaría si tiene estos síntomas a tu paciente? ¿Qué le indicaría a usted de medidas higiénico-dietéticas? Ya lo hemos hablado ahorita, ¿qué le diría? Claro, que le daría dieta hiperproteica, le diría que no coma grasa, le diría que no tome alcohol, que no tome chocolate, que no tome menta. Por último, me puedo adelantar también al tratamiento, como quiero mejorar, que no, o sea, claro, si me echo inmediatamente a almorzar después, no me gusta hacer siesta, ¿no? Es malo, ¿no? Uno debería, por lo menos, sentarte un rato, caminar un rato, y después pensarte, porque el decúbito hace evitar todo lo que hemos dicho hasta que el aumento pase, ¿no? Entonces, en medidas higiénico-dietéticas, y van a ver que eso va a ser las indicaciones que vamos a hacer. ¿Mejora el paciente? Mejora mucho en su paciente, no acaban en cirugía si vos le indicas lo que estamos diciendo. El problema está que uno a veces no sabe explicar o no sabe qué es lo que debería hacer tu paciente. Si ya tu paciente viene con estos síntomas, entonces vos tenés que hacer diagnóstico, ¿no? Entonces lo ideal, obviamente, es que penséis en hacer una endoscopía, pero ya le decía, tenemos que la endoscopía te puede permitir muchas cosas, pero eso es morfológico, la forma, pero hay que ver, hay que preguntarse si hay anormalidades de la estructura del esófago o de la función del esófago. Entonces, para ver la estructura, voy a pedir una endoscopía. Sí, claro, perfecto. O una radiografía con varios, que decíamos, un esofagograma, un estudio del esófago con contraste. Ya le he dicho, no siempre tiene que ser con contraste para que podamos ver. Entonces esto nos va a permitir, la endoscopía o la radiografía contrastada, nos va a permitir ver la forma estructural del esófago. Pero yo quiero ver cómo voy a saber pues, con el endoscopio. El endoscopista me puede dar alguna idea de que haya una incontinencia del esfínter. ¿Qué me dirá? Al pasar de la transición esófago-gástrica se pasa sin dificultad, por ejemplo, o se nota la lasitud, ¿ya? Lo puede decir. Pero realmente no estaba buscando eso. Entonces, mira nomás si hay lesiones, si hay cáncer, si no hay esofagito y nada más. Entonces yo, como ya estoy hablando de síntomas, debo hacer pruebas funcionales. Entre eso está la manometría, por ejemplo, para ver que puede ser estacionario. Es como si yo tome la presión arterial de un paciente una vez. Eso es estacionario. Y si yo tomo una ambulatoria de 24 horas, ¿se hace? Claro, son los famosos Holter, ¿no? O sea, las pruebas de 24 horas para ver en qué momento se te sube la presión.